Hola, en esta ocasión presentaremos nuestra posición frente a la controversia planteada de que si fue beneficiosa o no la reforma agraria. Nuestra postura es sólida y la respuesta es sí. A continuación explicaremos el porqué desde tres puntos de vista fundamentales, que es el político, el económico y el social. La reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes en la historia de muchos países latinoamericanos durante el siglo XX, especialmente en contextos de alta desigualdad en la tenencia de la tierra. En este análisis sostendremos que la reforma agraria sí fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social. A pesar de sus dificultades y limitaciones, generó impactos positivos que marcaron un antes y un después en la estructura rural y en la vida de millones de campesinos. Para sustentar esta postura, desarrollaremos un argumento desde cada uno de estos tres enfoques: el político, el económico y el social. Políticamente, la reforma agraria representó un paso hacia la democratización del campo. En muchos países, las tierras estaban concentradas en manos de una élite terrateniente, lo cual limitaba la participación política de los sectores rurales y perpetuaba sistemas autoritarios y clientelistas. Al redistribuir la tierra, la reforma agraria empoderó a los campesinos, no solo como productores, sino también como ciudadanos en voz y voto. Este cambio contribuyó a la inclusión política de sectores históricamente marginados y en algunos casos a la formación de sindicatos, cooperativas y partidos políticos rurales. Aunque en ciertos contextos hubo resistencia, conflicto, el efecto a largo plazo fue abrir espacios de participación más amplios. Económicamente, la reforma agraria permitió que muchos pequeños productores accedieran a tierra cultivable, lo cual incentivó la producción agrícola y diversificó la economía rural. En lugar de tener grandes extensiones improductivas, se fomentó el uso eficiente del suelo mediante una agricultura de subsistencia comercial a pequeña escala. Esto generó empleo, dinamizó mercados locales y en algunos casos impulsó el desarrollo de infraestructuras como caminos y sistemas de riesgo. Aunque hubo fallas en la asistencia técnica o en el acceso al crédito, el beneficio económico fundamental fue romper con el latifundismo improductivo y abrir la puerta a un modelo más inclusivo y sostenible. Socialmente, la reforma agraria ayudó a reducir la brecha entre ricos y pobres en el campo, al entregar tierras a quienes no tenían eh, ninguna. Se mejoró el acceso a recursos básicos como vivienda, educación y salud, especialmente cuando la reforma fue acompañada de políticas públicas integrales. Las familias campesinas ya no dependían completamente de los grandes hacendados para sobrevivir, y esto significó una mejora en su calidad de vida, autoestima y autonomía. Aunque los resultados fueron desiguales, según el país y la implementación, los avances en justicia social fueron innegables. En conclusión, la reforma agraria representó una política pública que, pese a sus fallas, logró importantes avances que la población, bueno, que la posicionan como una medida favorable en términos políticos, económicos y sociales. También facilitó la integración de poblaciones históricamente excluidas, modificó las estructuras del poder en las zonas rurales y también promovió una distribución más equitativa
pues más que todo por estas razones y a pesar de sus limitaciones, es fundamental valorar su aporte como un avance indispensable hacia una sociedad más justa y democrática. Entonces, dicho todo esto, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria? Sí, sí, pero bueno, tuvo errores. También abrió caminos que antes estaban cerrados. Fue beneficiosa, pues, desde la política, pues, empoderó a los campesinos, desde lo económico, activó zonas rurales y desde lo social, aportó una mayor justicia. En pocas palabras, la reforma agraria no solo repartió tierras, sino que también repartió y sembró esperanza. Gracias.